¿Dónde está la prueba? ¿O es esta simplemente otra historia triste de una pastelera en quiebra? La habitación quedó en silencio. Lena estaba allí, con las manos espolvoreadas con harina y los ojos fijos, sosteniendo una copia impresa de la receta que su difunto hermano le había presentado hacía 8 años. El gerente se reclinó en su silla, sonriendo como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Dónde está la prueba? ¿O es esta simplemente otra historia de Saab de una pastelera en quiebra? ¿Quién crees que me creerá a mí o a ti? Nadie se dio cuenta de que el nuevo aprendiz que se encontraba tranquilamente en la esquina era Jackson Reeves, el verdadero director ejecutivo de Golden Harvest Undercover. Y cuando salió de esa habitación, todo en la empresa comenzó a cambiar, desde los contratos hasta los títulos y quienes todavía tenían trabajo. ¿Alguna vez te han menospreciado por tu lugar de origen o por lo que haces para ganarte la vida? Comenta si lo has hecho y aún no has olvidado esa sensación. 2 si no lo has hecho y espero que nunca tengas que experimentarlo. Jackson Reeves miró su reflejo en el espejo de una habitación de motel barato en las afueras de Seattle. La barba entrecana que se había dejado crecer durante las últimas 2 semanas se había vuelto lo suficientemente grande como para hacerlo parecer cansado pero inofensivo. Sus trajes a medida estaban de regreso en su departamento en San Francisco, reemplazados ahora por jeans de segunda mano, una sudadera sencilla y una gorra que le cubría el rostro lo suficiente. Se revolvió el pelo, que estaba intencionadamente desordenado, y asintió. El disfraz estaba completo. Entonces, Evan, murmuró al espejo, probando el alias una vez más. ¿Estás listo para tu primer turno en Golden Harvest? Casi se rió. Hace 15 años, hipotecó todo lo que poseía para abrir el primer local de Golden Harvest. Él mismo había necesitado masa, había limpiado hornos y había dormido sobre sacos de flores cuando no podía permitirse un apartamento. Ahora, con 37 tiendas en todo el país y su nombre grabado en la lista de líderes a seguir de Forbes, no podía entrar a una de sus panaderías sin ser reconocido, o peor aún, ensayado, y esa era la razón por la que estaba allí. Los números no mintieron. Los márgenes de beneficio se estaban reduciendo. La rotación de personal se había disparado y algunas de las tiendas insignia estaban enviando señales de alerta. Había contratado consultores, analistas e incluso una empresa de experiencia del cliente. Ninguno de ellos pudo explicarle por qué el local mejor valorado de Seattle, amado por Yelp y adorado por los críticos gastronómicos, apenas alcanzaba el punto de equilibrio. Las palabras de su padre resonaron en su cabeza. A veces tienes que meter las manos en la harina si quieres saber por qué el pan se está poniendo duro. Jackson agarró su mochila y salió al frío de las 4 de la mañana. El aire tenía ese frescor de la primavera del Pacífico Noroeste, húmedo, tranquilo, ligeramente eléctrico. Caminó hasta su sedán alquilado, nada llamativo, y condujo hacia el estacionamiento del centro de la ciudad, a 2 cuadras de la panadería. Desde el exterior, el local insignia de Golden Harvest parecía exactamente como él lo había diseñado. Letreros de ladrillo dorado en tonos cálidos y un encanto del viejo mundo ubicados entre rascacielos modernos. Pero lo que vio dentro lo tomó por sorpresa. Las luces ya estaban encendidas. Eran las 4:45 de la mañana. A través del gran ventanal del frente, vio a una mujer sola en la cocina. Cabello castaño rojizo atado en un moño apretado, mangas arremangadas, movimientos precisos. Ella no solo estaba preparando ingredientes. Ella estaba dando forma a los bollos de la mañana, enrollándolos, cortándolos y doblándolos con una gracia fluida que solo podía surgir de miles de repeticiones. Ella no levantó la vista ni se detuvo. Fue como ver una sinfonía interpretada por un solo instrumento. Exactamente a las 5 de la mañana, la puerta principal se abrió con un zumbido. Un hombre alto, de unos 30 años, con una etiqueta con el nombre Logan Pierce, lo abrió y sonrió cortésmente. «Debe ser Evan», dijo. El nuevo aprendiz corporativo, Jackson, asintió y ajustó su postura a la postura ligeramente encorvada que había practicado. «Sí,
Agradezco que me hayas acogido con tan poca antelación. No hay problema, respondió Logan, haciéndole señas para que entrara. Han estado enviando gente para alinear procesos locales o cualquier asunto corporativo. Puso los ojos en blanco, no con falta de respeto, sino con el cansancio de alguien que ha recibido demasiados memorandos de alguien que nunca saca una bandeja de horno de un horno a ducentésimo C. Interesante, pensó Jackson. La iniciativa de alineación había sido idea suya. Logan lo condujo pasando por vitrinas vacías y pisos de baldosas pulidas hacia la parte de atrás. El aire olía a mantequilla, canela y azúcar tostado, rico e indulgente. El tipo de olor que hacía que la gente se detuviera afuera de la ventana y entrara incluso sin esa intención. Llegaron a la cocina. La mujer que había visto antes no levantó la vista. Esa es Lena. Logan susurró, bajando la voz como si estuvieran en la iglesia. Ella se encarga de los bollos de la mañana y de toda la preparación artesanal. He estado aquí más tiempo del que he estado. No habla mucho, es muy particular sobre su espacio. Jackson no dijo nada. Él simplemente observaba. Sus manos se movían con el tipo de memoria muscular que solo provenía de la obsesión. Ella no era solo una buena panadera. Ella era de clase mundial. Incluso en silencio, había algo magnético en ella. Él ya había visto esto en sí mismo hacía años. ¿A qué hora llegó? Jackson preguntó. Ella siempre está aquí a las 4:30, dijo Logan. A veces antes. Técnicamente, comenzamos la preparación a las 5. Ella simplemente aparece y trabaja. La mañana transcurrió entre presentaciones y recorridos por el equipamiento. Jackson hizo su parte, preguntando cómo cargar la mezcladora industrial y fingiendo que nunca antes había medido la levadura. Logan fue paciente, servicial y claramente un líder de piso competente, pero los ojos de Jackson seguían desviándose hacia Lena. Cada bandeja que deslizaba dentro del horno parecía impecable. Sus panecillos matinales, enrollados con azúcar moreno y canela, quedaron caramelizados y dorados, brillantes, lo suficiente para captar la luz. A las 7 de la mañana, la fila afuera daba la vuelta a la cuadra. Los clientes entraban, pedían sus pasteles por nombre y salían radiantes. Alrededor de las 9 de la mañana, durante una pausa, Jackson se acercó a Logan. Esos bollos son increíbles suyo. Todo es suyo, dijo Logan. La gente recorre toda la ciudad para conseguirlos. Ella no hace entrevistas. No posa para fotos promocionales, ni siquiera quiere que su nombre esté en el tablero, simplemente trabaja. Ella debe ser valiosa. De inestimable valor, respondió Logan. Luego de una pausa, pero ella es un misterio. No habla mucho, no sale después de los turnos, trabaja 6 días a la semana, a veces hace doble turno, nunca se toma tiempo libre. Jackson asintió lentamente. Sabía que esa mirada, ese ritmo, ese tipo de ética de trabajo no provenían de la ambición. Surgió de la supervivencia. Y algo le decía que Lena Hart no estaba horneando solo por un sueldo. Ella estaba horneando por una razón. A media mañana, Jackson había aprendido el ritmo de la pista lo suficientemente bien como para mantenerse al margen. Logan mantuvo al equipo en movimiento con silenciosa eficiencia, revisando las hojas de preparación, coordinando con el personal de recepción y ayudando allí donde faltaban manos. La panadería zumbaba como una máquina bien engrasada, pero estaba claro quién hacía girar las ruedas. Lena. Cada bandeja que salía de su estación se agotaba antes de que el siguiente lote se enfriara. Los clientes que vinieron a tomar café se fueron con cajas de panecillos matutinos. Varios le preguntaron por su nombre si estaba trabajando ese día. Algunos incluso dejaron notas de agradecimiento dobladas entre los recibos y guardadas en el bote de propinas. A Jackson no se le escapó el hecho de que Lena nunca levantó la vista. Ella mantenía la cabeza gacha, las manos en movimiento, los delantales cubiertos de harina y azúcar. Ella no hizo pausas para descansar, no se unió a los demás cuando Logan se ofreció a cubrirla para que pudieran tomar un café.
Cuando uno de los miembros más jóvenes del equipo, Sach, un estudiante universitario que trabaja a tiempo parcial, tiró accidentalmente una bandeja llena de masa cruda cerca de su estación, Lena no lo regañó. Ella ni siquiera suspiró. Se arrodilló junto al desorden y dijo en voz baja: «La primera regla al hornear es que los accidentes ocurren». Ella rescató lo que pudo. Sus manos, con movimientos rápidos y seguros, precisos y despreocupados. Jackson dio un paso adelante para ayudar, pero Lena levantó una mano cubierta de flores sin siquiera mirarlo. «Yo tengo esto, eres nuevo. Deberías estar aprendiendo a contraatacar con Logan». Sus ojos se posaron en los de él solo una vez, marrones, fijos, ilegibles, y luego volvió a darle forma a la masa. No había arrogancia en su voz, ninguna irritación, solo un límite tranquilo que le decía que estaba acostumbrada a hacer las cosas sola y tenía la intención de seguir así. Más tarde esa tarde, durante la prisa por preparar el almuerzo, Jackson fue reasignado a la cocina. El panadero jefe de turno ese día, Rafael Cruz, le asignó tareas livianas, como porcionar mantequilla, limpiar bandejas y reponer cestos de flores. Estaba claro que a Rafael le habían dado instrucciones de mantener al hombre corporativo alejado de cualquier asunto crítico. Pero entonces llegó un gran pedido anticipado de 6 docenas de panecillos de almendras para el desayuno para un brunch corporativo cercano. «Todos manos a la obra», gritó Rafael. «Evan, ayuda a Lena». Jackson se acercó a su estación lentamente. Ella no levantó la vista, pero se deslizó sobre un círculo de masa sin decir palabra. «Doblalo así», dijo, demostrándolo con una velocidad que parecía imposible para algo tan delicado. Ni muy apretado, ni muy suelto. Jackson copió sus movimientos torpemente a propósito. Podría haberlo hecho con los ojos cerrados. Hace años, enseñó a personal de todo el país cómo amasar y levar la masa. Pero hoy, él era un aprendiz y Lena estaba mirando. Ella lo notó inmediatamente. «Aquí», dijo ella, y puso sus manos sobre las de él en señal de movimiento. «Siente la tensión en la masa. Te dirá lo que necesita». Sus manos estaban desgastadas, pequeñas cicatrices, callos, alguna quemadura ocasional, el tipo de manos que contaban una historia de largas horas y poco descanso. Mientras ajustaba su técnica de plegado, Jackson vio algo asomándose por debajo del puño de su manga. Un tatuaje, una pequeña llama, tinta negra simple justo encima de la muñeca. «Ya lo has hecho antes», dijo de repente, con un tono más agudo ahora. Jackson parpadeó. «Simplemente soy bueno con mis manos, supongo». Lena lo estudió durante un largo momento. Luego, sin decir otra palabra, volvió a su trabajo. «Bueno», murmuró, «no eres terrible. Eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de los aprendices que nos envían». El resto del turno transcurrió entre el calor de las flores y los intercambios silenciosos. Al final del día, a Jackson le dolía la espalda. Sus hombros protestaron y sus pies le recordaron que hacía más de una década que no hacía un verdadero turno en la cocina. Pero Lena seguía adelante, limpiando los hornos, reorganizando el almacenamiento en seco, rellenando el depósito de azúcar. En un momento dado, arrastró un saco de harina de 50 libras por el área de preparación sin pedir ayuda. Rafael se dio cuenta y habló. «Lena, no tienes que hacer eso. Podemos dividirlo». «No me importa», respondió ella. Cuando la panadería cerró, Jackson la observó fregar todo el piso de la cocina a mano mientras los demás se preparaban para el día siguiente. Cuando el último cliente ya se había ido y las luces del frente se atenuaron, Lena se quitó el delantal y se lavó las manos en silencio. Ella no se unió al personal que salía a tomar algo. Ella no revisó su teléfono. Ella no se demoró. Ella salió sola por la puerta trasera. El curioso Jackson lo siguió a distancia. En el callejón detrás de la panadería, se acercó a una bicicleta oxidada encadenada a un poste de luz. Sujetó una pequeña mochila al portaequipaje trasero, revisó los neumáticos y pedaleó hacia el tráfico. Sin coche, sin Uber, sin pase de metro,
Solo una bicicleta destartalada, una salida silenciosa y una mujer que horneaba como si su vida dependiera de ello. Esa noche, en la habitación de su motel, Jackson se sentó en el borde de la cama con su computadora portátil abierta y sus notas esparcidas sobre el edredón. Las operaciones de la tienda funcionaban como un reloj. El equipo era competente. Los productos, especialmente los de Lena, fueron excepcionales. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué alguien tan hábil, tan consistente y con tanta influencia en los ingresos de la tienda ganaría un salario estándar? ¿Por qué evitaría los ascensos, el reconocimiento e incluso las propinas? Jackson abrió la base de datos de empleados y buscó su archivo. Lena Hart, 34 años, contratada hace 8 años. Rol: preparación de pastelería artesanal. Evaluaciones de desempeño: excelentes. Promociones ofrecidas rechazadas. Entonces notó una bandera en las notas de nómina. Una deducción recurrente de terceros denominada Hamilton Financial. Se reclinó y frunció el ceño. 8 años, sin ascensos, sin vacaciones y con necesidad constante de horas extras. Un historial de rechazar cada aumento por encima de la base y ahora registros financieros que muestran pagos de deuda a una de las compañías de préstamos más depredadoras de la costa oeste. Susurró las palabras en voz alta. ¿Para qué trabajas realmente, Lena Hart? ¿Y por qué sentía que apenas estaba empezando a comprender la punta de algo mucho más profundo? Al tercer día de trabajo encubierto, Jackson ya había encontrado el ritmo. Llegaba cada mañana a las 4:50 de la mañana, 10 minutos antes de su turno, solo para encontrar a Lena ya absorta en su trabajo. La misma luz suave brillaba en la cocina, la misma disciplina silenciosa llenaba el aire. Ella lo saludó con un gesto de la cabeza y sin palabras, con las manos ya en movimiento. Se ató el delantal y se dirigió a su puesto, pero su mente permaneció en la mujer que nunca disminuyó su ritmo. Durante el turno del día anterior, había preguntado casualmente a otros miembros del equipo sobre ella. Sus respuestas solo profundizaron el misterio. Lena ha estado aquí desde siempre, dijo Zach, el estudiante universitario que trabajaba en el horario pico de la mañana. La gente pregunta por su nombre, pero nunca aparece. Dice que la masa la necesita más que la gente. ¿Sabes qué es raro?, añadió Cale, quien manejó la caja registradora. La Navidad pasada, algunos clientes habituales dejaron propinas altísimas, como las que le daban específicamente a ella. Nos obligó a repartirlas equitativamente, dijo que no quería un trato especial. Jackson escuchó atentamente. La imagen que pintaban no coincidía con las cifras de los archivos de la empresa. No era una empleada cualquiera. Lena era fundamental para la retención de clientes y los ingresos de este local. Y, sin embargo, se había negado a que le reconocieran nada. Mientras preparaba adobo en la trastienda, observó a Lena trabajar con la eficiencia de quien no se puede permitir perder el tiempo. Cuando Rafael le ofreció un descanso después de 3 horas ininterrumpidas de pie, simplemente negó con la cabeza y siguió doblando. A la hora del almuerzo, Jackson se aseguró de sentarse cerca de Logan, que actualizaba el horario en una terminal compartida. «Oye», dijo Jackson, desenvolviendo su sándwich, «¿puedo preguntarte algo raro?». Logan levantó la vista. «Rayos, si Lena es tan buena, ¿cómo es que no está a cargo de la sección de pastelería?». «Parece obvio», dijo Logan, exhalando lentamente y bajando la voz. «Se lo han ofrecido varias veces. Siempre lo rechaza. ¿Por qué?». Miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Entre nosotros, creo que pasa algo. No es que sea malo, solo complicado. El año pasado, la empresa le envió un reconocimiento por su 10º aniversario. No nos dejó publicarlo. Dijo que no se sentía cómoda con la atención». Jackson frunció el ceño. Recordó haber firmado ese mismo memorando. Nunca le dijeron que lo habían rechazado en la tienda. También estaba este artículo. Logan continuó. Un blog de cocina decía que sus bollos eran trascendentales. Querían entrevistarla.
Lo cerró. Y el salario que Jackson pidió con cuidado. Una vez, la nómina se equivocó y le dio un gran aumento, un llanto accidental. Ella misma lo señaló y les pidió que lo arreglaran antes de que alguien se diera cuenta. Jackson se recostó un poco, procesando. Eso era raro. ¿Hay más?, añadió Logan. A veces pide dividir su sueldo en 2 depósitos, uno en su cuenta y otro en algún lugar externo. Recursos Humanos ayudó a configurarlo hace años. No es un procedimiento estándar, pero ella insistió. El nombre del archivo volvió a aparecer en los de Jackson. Pensó en Hamilton Financial. Su instinto le avisó. Ese tipo de situación financiera solía ser una señal de alerta. Ya lo había visto antes. Obligaciones en negro, embargos de salario o acuerdos de pago privados. Pero esto no parecía malversación de fondos. Parecía algo más grave. Esa misma tarde, un envío de harina especial llegó demasiado tarde para procesarlo en horario laboral, pero demasiado importante para dejarlo para el día siguiente. Era un trabajo mínimo de 2 horas. Me quedo, dijo Lena al instante, antes de que nadie más pudiera hablar. Pero tú abres hoy, señaló Rafael. Es una jornada de 14 horas. No me importa. Jackson estaba cerca, fingiendo limpiar una superficie de preparación mientras observaba el intercambio. Nadie pareció sorprendido. Era como si la presencia de Lena voluntaria para turnos agotadores se hubiera convertido en algo habitual. Miguel dudó un momento y luego se giró hacia Jackson. ¿Te parece bien quedarte también? Podemos hacer equipo. Jackson estuvo de acuerdo. Lo que fuera con tal de pasar más tiempo observando. Una vez que las luces delanteras se atenuaron y el resto del equipo se fue, él y Lena comenzaron a organizar el almacén. Trabajaba con la misma concentración silenciosa de esa mañana, solo que ahora se le habían formado ojeras y sus movimientos tenían un ligero temblor que él no había notado antes. A las 9:30 de la noche, con las últimas flores apiladas y etiquetadas, Jackson la observó deambular cerca de la oficina del gerente. Dudó un momento y luego llamó suavemente. Dentro, Mónica Fields, la gerente general de la tienda, estaba terminando el informe semanal. Disculpe la molestia, dijo Lena en voz baja. Me preguntaba si podría conseguir algunos turnos extra la semana que viene. Quizás podría cubrir las mañanas de Madison si sigue fuera. Mónica levantó la vista, con una expresión de preocupación en el rostro. Lena, ya estás haciendo horas extras. No puedo autorizar más horas sin la aprobación corporativa. Lena asintió rápidamente. ¿Qué pasa si salgo a las 8 y me quedo a ayudar? Fuera de los registros. Sabes que no puedo permitirte hacer eso, dijo Mónica con suavidad. Una pausa. Es solo que realmente necesito que Lena se atrape sola. Su voz se fue apagando. Ella negó con la cabeza. No importa. Perdón por preguntar. Ella salió de la oficina con el rostro sereno, pero Jackson, que la observaba desde el otro lado de la cocina, captó el momento en que sus ojos parpadearon. No cansado, no molesto, desesperado. Ella agarró su abrigo, sacó su teléfono y miró fijamente la pantalla. Sus hombros se pusieron rígidos. De regreso al motel esa noche, Jackson se sentó en silencio. La imagen de Lena, con la cabeza gacha, la voz temblorosa y la mano firme por años de repetición, pero ahora temblando levemente, permaneció con él. Cualquiera que fuera su problema, no era solo la deuda. Era algo peor, una deuda sin fin. Abrió su computadora portátil y se conectó al portal seguro de RRHH. De Golden Harvest. Necesitaba saber exactamente cuánto pagaba Lena Hart y quién lo cobraba. Lo que encontró lo dejó paralizado. La cuenta externa no era un fondo de ahorro. No era un IRA. Ni siquiera era manutención infantil o deuda médica. Estaba claramente etiquetado como pago al acreedor. Hamilton Financial Services y el cronograma de pagos mensuales recurrentes durante más de 7 años. Lena no trabajaba para vivir.
Ella estaba trabajando para sobrevivir a algo por lo que ni siquiera había firmado. A la mañana siguiente llegó Jackson sin estar más cerca del sueño que a medianoche. El descubrimiento del antiguo acuerdo financiero de Lena con Hamilton Financial lo había llevado a un agujero en el camino de las noches buscando registros internos de la empresa, presentaciones de empleados archivadas y bases de datos comerciales públicas. Lo que encontró lo dejó con una sensación de vacío. Hamilton Financial no era un prestamista cualquiera. Se especializaron en préstamos de rescate con altos intereses para propietarios de pequeñas empresas, a menudo del tipo que no tenían otro lugar a donde recurrir. Sus contratos eran herméticos. Sus tasas de interés eran brutales. Eran el tipo de institución que revoloteaban como buitres alrededor de personas desesperadas con sueños, y Lena les había estado pagando durante más de 7 años. Sin embargo, el saldo principal apenas se había movido. Esa mañana, cuando entró en la panadería, el olor familiar de mantequilla y canela no pudo ocultar la amargura en su boca. Lena ya estaba en su estación. Por supuesto, estaba estirando metódicamente la masa para otra tanda de bollos matutinos, pero sus movimientos eran más lentos, las ojeras bajo sus ojos más profundas y su columna ligeramente más encorvada. «¿Noche difícil?», Jackson preguntó mientras ataba su delantal a su lado. Ella no levantó la mirada. Solo hizo lo habitual. Pero no fue lo habitual. No para cualquiera. Hoy, Jackson tenía un nuevo objetivo. Durante su pausa para el almuerzo, mientras Mónica estaba distraída con un problema con una entrega, él se deslizó a la oficina del gerente. Su terminal todavía estaba abierta. Otro descuido que tomó nota mental para abordar una vez que regresara a su posición real. Abrió nuevamente el archivo de empleado de Lena, esta vez buscando contactos de emergencia. Apareció un nombre, Jason Hart. Mismo apellido, probablemente un hermano. Jackson realizó una búsqueda rápida en el sistema de RRHH y la comparó con registros públicos. Se le hizo un nudo en el estómago. Jason Hart, fallecido. Fecha de muerte, hace 7 años. Causado por un accidente automovilístico en la Interestatal 5. Hora del incidente, aproximadamente un mes después de un incendio comercial. No podría ser una coincidencia. ¿Por qué Lena estaría pagando una deuda vinculada a alguien que ya no estaba vivo? Más tarde esa tarde, Jackson se ofreció como voluntario para hacer un viaje de suministros a un lugar hermano al otro lado de la ciudad. Fue la excusa perfecta. Esa ubicación estaba administrada por Caroline Madison, una supervisora regional que había trabajado en Golden Harvest durante más de una década. Si alguien recordaba los primeros días de Lena, esa persona era ella. Jackson mantuvo su identidad como Evan, el aprendiz corporativo, y se acercó a Caroline mientras ella revisaba las facturas de los proveedores. «Estoy estudiando estrategias de retención de empleados», comenzó casualmente. «Simplemente tengo curiosidad por conocer gente que ha estado aquí por mucho tiempo. ¿Recuerdas cuando contrataron a Lena Hart?». El rostro de Caroline se suavizó inmediatamente. «Lena, por supuesto que sí. Esa pobre muchacha». Jackson se inclinó en silencio. «Ella no habla mucho. Es difícil entenderla». Caroline asintió lentamente. «Ella vino a nosotros justo después de todo lo que pasó con su hermano». Su hermano Jackson inspiró a Jason. Tenían una pequeña panadería juntos, en el extremo norte de la ciudad. Hart y Hars, creo que se llamaban, solo ellos dos. Los padres habían fallecido. Jason manejó los libros. Lena hizo la repostería. Sus bollos matutinos eran algo especial incluso en aquel entonces. ¿Qué pasó? Caroline suspiró. La recesión golpeó duramente. Jason obtuvo un gran préstamo para ampliar, renovar y comprar nuevos equipos. Pero el banco que los había aprobado previamente cerró antes de finalizar el papeleo. Estaban luchando. Al final encontró un prestamista privado, pero las condiciones eran terribles. Jackson no tuvo que preguntar quién era el prestamista. Luego hubo un incendio. Escuché que el cableado de los hornos nuevos es defectuoso.
El seguro no lo cubría porque había algo sobre los permisos que no estaban finalizados. Un mes después, Jason se salió de la carretera. El silencio se instaló entre ellos. Y Lena. Ella entró en nuestra tienda del centro con flores todavía en sus mangas. Dijo que necesitaba trabajo, cualquier trabajo. Ella no fue la misma después de eso. Hueco, pero firme, como alguien que iba a seguir moviéndose pase lo que pasara. Mientras conducía de regreso a la ubicación principal, Jackson sacó su teléfono y accedió a los archivos internos de Golden Harvest, específicamente a las carpetas de desarrollo de productos de hace 8 años. Buscó cualquier mención de Jason Hart. Nada en materia de adquisiciones, nada en materia de asociaciones con proveedores. Luego, en una subcarpeta archivada bajo envíos no solicitados, lo encontró. Un PDF escaneado, fechado y con sello de tiempo. Propuesta de presentación Jason Hart sujeto, firma masa madre fórmula adjunta era un tono detallado ingredientes proporciones programas de fermentación. Técnicas de prueba, márgenes de costos proyectados e incluso una breve descripción sobre la diferenciación del mercado. El estado en la parte superior decía, rechazado, no apto para la dirección de la marca. Jackson frunció el ceño. El formato, el idioma, el tiempo. Todo se alineó con el lanzamiento de la línea Heritage Sourdough de Golden Harvest, lanzada 6 meses después. Accedió al portal exclusivo para ejecutivos y buscó la fórmula que se utiliza actualmente en las tiendas. Las proporciones eran casi idénticas. Los ingredientes base, la temperatura de fermentación y la composición de la harina coincidían con la propuesta que había presentado Jason Hart. Su corazón latía con fuerza. Investigó más a fondo y accedió a comunicaciones internas archivadas de ese periodo de tiempo. Surgió una serie de correos electrónicos marcados como internos y confidenciales. De Connor Vance al equipo ejecutivo de productos sobre la propuesta de una innovadora fórmula de masa madre para su lanzamiento. Jackson se quedó mirando la pantalla. Connor Vance, entonces vicepresidente de desarrollo de productos, el mismo vicepresidente que había abandonado la empresa hacía 5 años bajo vagas acusaciones de mala conducta profesional. El mismo hombre que había recibido una bonificación de 6 cifras por desarrollar la línea Heritage. Pero la fórmula no había sido suya. Había sido de Jason Hart. El mismo Jason Hart que murió un mes después de perder su panadería creyendo que sus ideas habían sido inútiles. El mismo Jason cuya hermana ahora estaba trabajando hasta el agotamiento para pagar la deuda que él había dejado atrás. A la mañana siguiente, Jackson llegó incluso antes de lo habitual, a las 4:15 de la mañana. No le sorprendió encontrar a Lena ya allí, midiendo cuidadosamente los ingredientes con la precisión de alguien que lo había hecho 1000 veces en silencio. «Llegas temprano», señaló sin levantar la vista. «No pude dormir», respondió sinceramente. Dudó un momento y luego añadió, «¿Puedo preguntarte algo personal?» Sus manos se detuvieron. «Depende de la pregunta. El tatuaje de la llama en tu muñeca. ¿Qué significa?» Por primera vez vio que su expresión vacilaba. El dolor se reflejó en su rostro antes de que ella lograra volver a la neutralidad. «Es para recordar algo que perdí». Regresó a su trabajo con movimientos un poco menos fluidos. «Algo que no se puede reconstruir». «Una panadería», se aventuró. Sus manos se congelaron. Ella levantó la vista. De repente, sus ojos se llenaron de sospecha. «¿Cómo endureciste el corazón?», dijo suavemente. «El lugar de tu hermano Jason». El rodillo que tenía en la mano se resbaló y cayó ruidosamente sobre el mostrador. «¿Quién eres?», ella susurró en ese momento. Al mirarla a la cara, exhausto, en guardia pero firme, Jackson tomó una decisión. La mascarada ya había llegado demasiado lejos. Alguien que piensa que has estado pagando una deuda que nunca fue realmente tuya. Ella dio un paso atrás, cruzando los brazos. «No sé de qué estás hablando». Su voz vaciló. Jackson metió la mano en su bolsillo, desdobló un documento impreso y lo alisó cuidadosamente sobre el mostrador entre ellos.
Tu hermano envió esto a Golden Harvest hace 8 años. Una fórmula de masa madre. Las mismas proporciones, el mismo proceso de fermentación, la misma mezcla de granos tradicionales que hemos estado usando desde entonces. Sus ojos recorrieron la página. El reconocimiento recorrió su rostro como una ola que rompía lentamente. ¿Cómo conseguiste esto? Porque no soy Evan el aprendiz. Él la miró directamente a los ojos. Mi nombre es Jackson Reeves. Soy el director ejecutivo de Golden Harvest. El color desapareció de su rostro. Ella se agarró al borde del mostrador. ¿Tú qué? He estado trabajando de forma encubierta para entender por qué nuestra tienda de Seattle tiene patrones financieros tan extraños. Pero lo que encontré fue más grande que las ineficiencias de la cadena de suministro. Dio un golpecito al documento. Esta fórmula creó nuestra segunda línea de productos más rentable y tu hermano nunca vio un centavo. Eso es imposible, dijo ella. Jason recibió una carta de rechazo 2 semanas antes del incendio. Él quedó aplastado. Jackson asintió sombríamente. Oficialmente, sí, pero extraoficialmente, fue robado por Connor Vance, nuestro ex vicepresidente de Desarrollo de Productos. Él tomó la propuesta de su hermano, la presentó a la junta como si fuera suya y recibió una bonificación sustancial. La carta de rechazo era una tapadera. Las piernas de Lena cedieron y se hundió en un taburete. Su rostro era una tormenta de confusión, incredulidad y dolor enterrado. Durante todo este tiempo, la receta de Jason ha estado generando millones. Mientras usted trabajaba hasta el cansancio para pagar el préstamo, la panadería aún estaba en silencio. El zumbido de los refrigeradores era el único sonido de fondo. La ciudad exterior permaneció dormida, ajena al ajuste de cuentas que se estaba gestando en esta pequeña cocina. No lo entiendo, dijo finalmente. ¿Por qué? Dime ahora. ¿Por qué no me despiden y barren esto debajo de la alfombra como todo lo demás? Jackson acercó un segundo taburete y se sentó frente a ella. ¿Porque lo que les pasó a ti y a tu hermano estuvo mal? ¿Y porque esta empresa, mi empresa, tiene una deuda con usted, no al revés? Sacó una tableta y abrió un informe financiero. He seguido los ingresos de la línea Heritage Sourdough desde su lanzamiento. Estimaciones conservadoras sitúan el valor de la contribución de su hermano en más de $4 millones. Los ojos de Lena se abrieron de par en par. Eso es suficiente para saldar mi deuda y algo más. Jackson asintió. También revisé la documentación de presentación original. Hay una cláusula que establece que si utilizamos cualquier parte de un concepto enviado, se debe proporcionar una compensación. Vance pasó por alto esto. Ella miró fijamente sus manos, cuyos dedos se apretaban formando nudos. Jason trabajó en esa fórmula durante años. Era la receta base de nuestro abuelo, pero la modernizó. Él creía que podía cambiarlo todo. Cuando llegó el rechazo, pensó que era un fracaso. Por eso aceptó el préstamo de Hamilton. Quería una oportunidad más para demostrar que tenía valor. Jackson sintió que el peso del fracaso de la compañía caía sobre sus hombros como cemento. No pude dormir la noche que conecté los puntos. No dejaba de pensar en cuántas mañanas había disfrutado de nuestra masa madre sin tener ni idea de quién la había creado realmente. Mientras estabas aquí antes del amanecer horneando solo para hacer otro pago. La voz de Lena era pequeña. ¿Qué pasa ahora? Antes de que Jackson pudiera responder, la puerta trasera se abrió. Logan y otros 2 empleados del turno de la mañana entraron y se quedaron paralizados al ver la escena que tenían delante. Lena sentó a Jackson junto a sus documentos en el mostrador. «Evan», preguntó Logan con cautela. «¿Está todo bien?» Jackson se puso de pie lentamente, cuadrándose los hombros. «Logan, necesito que llames a Mónica y le pidas que venga de inmediato. Luego quiero que contactes a la gerencia regional y solicites una reunión de emergencia a las 9 de la mañana». Logan parpadeó. «No creo que les diga que Jackson Reeves está convocando la reunión». Los ojos de Logan se abrieron de par en par. «Tú sí».
Jackson se volvió hacia Lena. Ella no se había movido. Mientras tanto, tenemos algunos cálculos que terminar. Las siguientes horas transcurrieron como un borrón. Mientras la panadería se llenaba de personal confundido y gerentes regionales cada vez más ansiosos, Jackson y Lena permanecieron en la oficina revisando documentos, comunicaciones archivadas e informes internos. Cuando la reunión de emergencia comenzó oficialmente a las 9 de la mañana, Jackson había compilado un caso completo e irrefutable. Sentados alrededor de la larga mesa en la sala de conferencias trasera de la tienda insignia de Seattle estaban 6 miembros del equipo de liderazgo de Golden Harvest, la mayoría de ellos llegados en avión o conectados por video desde regiones vecinas. Lena se sentó tranquilamente al lado de Jackson, con su delantal todavía espolvoreado con flores y las manos fuertemente cruzadas sobre su regazo. Jackson estaba de pie a la cabecera de la mesa. En la pantalla montada en la pared detrás de él había una diapositiva titulada Violación de la propiedad intelectual. Línea de masa madre patrimonial. No perdió el tiempo. Hace 8 años, la segunda línea de productos más rentable de esta empresa se construyó sobre una fórmula presentada por Jason Hart, un panadero local que murió creyendo que su trabajo no valía nada. Hizo clic de nuevo. Esta es su propuesta original enviada a través del canal oficial de innovación. Sellado de tiempo, verificado, rechazado en el papel, pero no en la práctica. Pasó a una diapositiva que mostraba la comparación lado a lado. Las proporciones de los tiempos de fermentación de la mezcla de harina de Jason coincidieron exactamente con la versión interna atribuida posteriormente a Connor Vance. Esto no es una coincidencia, dijo Jackson con voz firme. Esto es un robo. Alrededor de la sala, los rostros se tensaron, algunos con incredulidad, otros con vergüenza. Mónica Fields, la gerente de la tienda, parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Logan estaba de pie en la esquina, con los brazos cruzados, observando en silencio. Lena no dijo nada. No necesitaba hacer clic. La siguiente diapositiva muestra el paquete de compensación otorgado a Vance por más de $250,000 en bonificaciones dentro de los 2 años posteriores al lanzamiento de Heritage. Haga clic nuevamente. Un memorando interno escrito por Vance que presenta la fórmula como una innovación interna. Connor Vance dejó la empresa hace 5 años en medio de acusaciones de mala conducta no relacionadas. Jackson dijo, sin embargo, que este asunto permaneció oculto hasta ahora. Una voz habló a través de Zoom. Esto es altamente irregular, dijo Evelyn Granger, presidenta del consejo. Actuar de forma encubierta sin la aprobación de la Junta y descubrir propuestas de hace 8 años que acusan a ex ejecutivos de robo de propiedad intelectual. Con respeto, interrumpió Evelyn Jackson. Lo irregular es que la persona cuya familia construyó este producto ha pasado los últimos 8 años trabajando en nuestras cocinas para pagar la deuda que su fórmula robada ayudó a crear. Hizo clic para ver una pantalla compartida en vivo de los márgenes de productos internos de Golden Harvest. Esta fórmula ha generado más de $12,4 millones en ventas. Mientras tanto, Lena Hart, la hermana de Jason y co-creadora de esa receta, ha rechazado todos los ascensos, se ha negado a recibir aumentos y continúa pagando un préstamo con altos intereses que tomó para salvar la panadería que su línea de productos reemplazó. Otra voz se unió al llamado. Franklin Doyle, el miembro de mayor edad de la Junta. ¿Qué es exactamente lo que propones? Jackson no se inmutó. 3 cosas. En primer lugar, un alivio inmediato de la deuda. Golden Harvest pagará el saldo pendiente de Lena Hart con Hamilton Financial. Los murmullos se extendieron por la habitación. En segundo lugar, una compensación retroactiva por el uso de la propiedad intelectual de su hermano. Según los estándares de la industria y adquisiciones comparables, esa cifra asciende a $3,2 millones. Eso es absurdo, dijo Steven Langford, el director financiero. No podemos simplemente, dijo Jackson, pasando por alto su comentario, creamos un nuevo puesto, jefe de desarrollo de productos artesanales.
Lena supervisará nuestra línea de pan y pastelería artesanal con control creativo total y compensación a nivel ejecutivo, incluida la participación en las ganancias. Te estás excediendo, dijo Evelyn afilando el tono. Esto no ha sido revisado, entonces revísalo, dijo Jackson fríamente. O publicaré esta historia, incluidos correos electrónicos internos, documentos y una cronología de negligencia en Food and Culture Weekly. Ya han manifestado interés en perfilar nuestra línea hereditaria. Dudo que les importe presentar al verdadero creador. Silencio, pesado y cortante. No arrastrarías a tu propia empresa por el barro, dijo Franklin, aunque había incertidumbre en su voz. Haría lo que fuera necesario para restaurar la integridad de la empresa, respondió Jackson. El daño no se hizo por decir la verdad. Lo hicieron ocultándolo. Entonces, a su lado, una voz tranquila rompió la tensión. Me gustaría decir algo, dijo Lena. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Ella no se quedó de pie. Ella no levantó la voz. Pero había algo inquebrantable en su manera de sentarse, erguida, con la mandíbula firme y la flor todavía en los pliegues de sus manos. Durante 8 años, comenzó, he llegado antes del amanecer. Me he quedado después del cierre. He trabajado durante los días festivos, los fines de semana y todo tipo de hitos personales que la mayoría de la gente celebra. Ella miró directamente a la pantalla donde los miembros de la junta observaban. No porque ame a Golden Harvest, sino porque tenía una deuda y quería asegurarme de que el nombre de mi hermano no fuera lo único que sobreviviera a lo que nos pasó. Su voz se fortaleció. Observé a los clientes disfrutar de un producto que él perfeccionó. Vi que otra persona recibía el crédito y permanecí en silencio porque pensé que era la única manera de seguir adelante. Ella hizo una pausa. No quiero tus millones. Quiero el nombre de mi hermano en su creación. Quiero terminar de pagar la deuda que lo enterró, y quiero que su empresa deje de tratar las ideas como si fueran libres de tomar. La habitación estaba en silencio. Incluso Langford parecía perseguido. Después de un largo momento, Evelyn volvió a hablar, más mesurada esta vez. Señorita Hart, ¿nos daría 30 minutos para deliberar? Lena asintió una vez. Por supuesto. La pantalla se oscureció. Jackson se volvió hacia ella. ¿Estás bien? Ella exhaló temblorosamente. No sé. 35 minutos después se reanudó la llamada de la junta. La pantalla cobró vida con una tensión silenciosa que pareció extenderse por las paredes de la pequeña sala de conferencias. Evelyn Granger se aclaró la garganta. Su expresión era ilegible. Después de revisarlo y discutirlo con la junta y el asesor legal, estamos preparados para emitir una respuesta formal. Jackson se reclinó en su silla, pero no dijo nada. A su lado, Lena estaba sentada como antes, todavía serena y de algún modo más fuerte que hacía una hora. Reconocemos, continuó Evelyn, que Golden Harvest no investigó adecuadamente el origen de la fórmula utilizada en la línea Heritage Sourdough. Con base en la documentación presentada por el Sr. Reeves y nuestros propios materiales archivados, es evidente que el envío original de Jason Hart fue utilizado sin consentimiento, crédito o compensación. Una pausa, pequeña pero significativa. Esto representa una violación de nuestra propia ética de propiedad intelectual y de nuestros valores corporativos. Por lo tanto, el Consejo de Administración ha votado por unanimidad aceptar en su totalidad la propuesta del CEO. Lena no se movió. Con efecto inmediato, dijo Evelyn, Golden Harvest asumirá y liquidará la deuda pendiente que Lena Hart ha estado pagando a Hamilton Financial Services. Además, emitiremos un reconocimiento formal de Jason Hart como el creador de la fórmula, tanto internamente como en los materiales de contacto público relacionados con la línea de masa madre tradicional. Esto incluye el empaque, el marketing y la señalización de la tienda. A Lena se le hizo un nudo en la garganta. Además, continuó Evelyn, se le ofrecerá a Lena Hart el puesto de jefa de desarrollo de productos artesanales. La oferta incluye una compensación ejecutiva,
control creativo total y un acuerdo anual de participación en las ganancias retroactivo al lanzamiento de la línea de productos. Los documentos legales finales se redactarán y firmarán en un plazo de 5 días hábiles. Por primera vez, Lena parpadeó con incredulidad. ¿Hablas en serio? Evelyn asintió. Sí, lo somos, y nos disculpamos por todo. La llamada terminó. El silencio se apoderó de la sala. Logan, que había intervenido silenciosamente hacia el final de la llamada, la rompió con un silbido bajo. ¡Caramba! Jackson se levantó suavemente, empujando su silla hacia atrás. ¿Estás bien?, le preguntó de nuevo a Lena. Ella asintió. Creo que sí. Le entregó una carpeta. Es un borrador de tu carta de oferta. Puedes tomarte tu tiempo para revisarlo. Traiga a un abogado. Haz lo que tengas que hacer. No hay presión. Lo tomó con ambas manos como si pesara más de lo que debería pesar el papel. ¿Por qué hiciste esto?, ella preguntó. Jackson dudó y luego dijo la verdad. Porque recuerdo lo que es deber más de lo que ganas en un año. Recuerdo lo que es entrar en un banco y que te ofrezcan una sonrisa con un interés del 24%. Recuerdo haber perdido a un ser querido y sentir que le había fallado por no haber luchado con más ahínco. La miró, realmente la miró, pero sobre todo porque si estamos construyendo una empresa que recompensa el robo en lugar del talento, el silencio en lugar del coraje, entonces ya no quiero que mi nombre esté en ella. Los ojos de Lena brillaron, pero no lloró. En lugar de eso, preguntó, ¿puedo mostrarte algo? Ella lo condujo de nuevo a la cocina. Los hornos se habían enfriado. El olor a canela y azúcar se había desvanecido. Pero en una mesa de preparación en la esquina había un cuaderno con páginas desgastadas y marcadas con años de harina y tinta. Ella lo abrió con cuidado. La primera página está fechada hace más de una década. La letra era clara, inclinada y familiar. Experimentos por lotes de Jason Hart. Bollos matutinos. Debajo, notas sobre las proporciones de levadura, temperaturas de horneado, resultados de pruebas, luego otra página, luego otra. Jackson permaneció en silencio mientras ella giraba cada uno. Él lo escribió todo. Lena susurró. Cada prueba, cada fracaso, cada idea. Sus dedos aterrizaron sobre una receta fechada 2 semanas antes del incendio. Fue etiquetada como versión 4.3. Final. Ella le dio un golpecito. Este es el que usamos ahora. Cada mañana. Jackson leyó la lista de ingredientes. Había memorizado la versión de la compañía hacía años. Coincidió gramo por gramo. Lena dijo que no quería simplemente hacer algo bueno. Quería hacer algo duradero. Ella pasó la página una última vez. Allí, en una letra más gruesa que el resto, había una frase subrayada 2 veces. Dar crédito siempre, incluso si nadie está mirando. Lena cerró el cuaderno. Creo que le hubieras gustado, dijo en voz baja. La voz de Jackson era áspera cuando respondió. Me hubiera gustado conocerlo, pero quizá en cierto modo simplemente lo hizo. 3 semanas después, la tienda insignia de Golden Harvest en Seattle lucía casi igual. El mismo ruido de bandejas, el mismo zumbido silencioso de hornos que cobran vida al amanecer, el mismo aroma a canela y azúcar moreno flotando en el aire. Pero debajo de la superficie, todo había cambiado. Cerca del mostrador se había instalado una pequeña placa de bronce. Se leyó en honor a Jason Hart, cuya receta y resiliencia ayudaron a construir esta base. Un verdadero artesano nunca olvidado. Lena pasaba por allí todas las mañanas sin detenerse. Pero ver el nombre de su hermano al descubierto, ya no escondido en un cajón ni enterrado detrás de una línea de productos, le dio a su columna vertebral un tipo diferente de fortaleza. Ahora llevaba un delantal nuevo, con su título cosido debajo de su nombre. Jefa de Desarrollo de Productos Artesanales. Ella aparecía todos los días a las 5 de la mañana como antes, pero ahora no solo para trabajar. Ella orientó, escuchó,
Revisó las presentaciones con el equipo legal y recordó a cada aprendiz que la brillantez no nace del título, sino del oficio. Arriba, Jackson Reeves permanecía en silencio detrás del cristal de la sala de conferencias. La había observado una docena de mañanas ya, pero hoy se sentía diferente. Mónica entró silenciosamente y le entregó un café negro. La prensa recogió la historia. Ella dijo: estamos recibiendo una gran cantidad de propuestas de panaderos de pueblos pequeños, aficionados e incluso una maestra jubilada de Ohio. Jackson dio una leve sonrisa. Bien. Ella lo estudió por un momento. No hiciste todo esto por Lena, ¿verdad? Él negó con la cabeza. No, lo hice por nosotros. Mónica esperó. Creé Golden Harvest basándome en la idea de que el valor proviene de las personas que lo crean. Pero cuando investigué en ese archivo, cuando me di cuenta de que nuestro segundo producto más exitoso había sido robado, y nadie lo cuestionó nunca, comprendí algo aterrador. Dejó el café sobre la mesa, todavía intacto. Si una empresa se vuelve lo suficientemente grande como para robar y salirse con la suya, también se vuelve lo suficientemente grande como para colapsar bajo el peso de su propia hipocresía. Él exhaló. Esto no fue solo una corrección interna. Fue una llamada de atención. Porque en el momento en que dejamos de proteger a las personas que construyen lo que vendemos, dejamos de tener derecho a existir. Abajo, Lena estaba enseñando a dos jóvenes panaderos cómo doblar la masa para hacer una nueva versión de temporada de panecillos matutinos. Uno de ellos preguntó tímidamente: ¿qué pasa si alguien roba este también? Ella echó un vistazo a la placa en la pared. No lo harán. ¿Pero cómo lo sabes? Ella miró por encima del hombro hacia el cristal donde sabía que Jackson normalmente estaba de pie porque ahora alguien está mirando y a alguien finalmente le importa quien recibe el crédito. Esa noche Jackson se sentó solo en su oficina. Una carta yacía abierta sobre su escritorio. Dentro estaba la versión original de la fórmula de Jason anotada, fechada y firmada. Lena se lo había enviado por correo junto con una nota. No olvides porque esto es importante para el próximo Jason LH. Lo leyó una vez, luego otra vez, y mientras las luces de la ciudad brillaban en el cristal, no se sintió orgulloso. Se sintió responsable. Esta historia nunca fue sobre una receta robada. Se trataba de un sistema que enseñaba silenciosamente a los creadores a permanecer en silencio y a los ejecutivos a asumir el crédito. Golden Harvest no solo le debía un cheque de pago a Lena. Le debía a Jason su nombre. Y debía a cada futuro creador algo más, una promesa, no de beneficio, sino de justicia, de reconocimiento, de dignidad. Porque si las ideas ya no están protegidas, ¿qué valor tiene el esfuerzo? ¿Y si el crédito siempre sigue al poder, no a la verdad? ¿Qué tipo de justicia estamos construyendo realmente? Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así o has visto que le pasa a otra persona? Comparte tu historia en los comentarios. Y si estas historias te importan, no olvides suscribirte.